El tema que vamos a presentar se denomina los íconos en educación y sus implicaciones para el diseño de un aula iconográfica. Se preguntarán, ¿qué es un ícono? Un ícono es una imagen o representación que sustituye a un objeto o a una idea por analogía o simbólicamente. La palabra ícono viene del griego que significa imagen. La unión de diferentes íconos es lo que podríamos llamar iconografía. ¿Cuál es la importancia que tiene la iconografía y dónde la podemos utilizar? La importancia de la iconografía es que nos da una información clara y concreta para entender qué debemos hacer en un momento determinado cuando nosotros veamos algunos avisos. Por ejemplo, dejar de fumar, no podemos entrar con perritos, no podemos utilizar esta o aquella playa. Estos pequeños íconos nos ayudan a entender más fácilmente la información y además se utiliza en diferentes ámbitos y es prácticamente reconocida y utilizada en todas las sociedades contemporáneas. Tenemos icografías para todo y debemos saber que ellas nos van a ayudar a tomar decisiones en un momento determinado. ¿Cuáles son los tipos de íconos que nos permiten a nosotros presentar la información? Muchas veces lo utilizamos porque con los íconos podemos presentar una información mucho más fluida, más visual, más clara y directa. Se pueden utilizar gráficos, diagramas, mapas y cuadros. Dicen algunos autores que los más utilizados son las representaciones mediante gráfico. Pero en todo esto pues debemos entender que los íconos nos han ayudado en cada época de la historia para el desarrollo cultural y para poder determinar cuál ha sido el desarrollo cultural que han tenido los pueblos hasta nuestros días. Así encontramos en la época antigua, la medieval, la moderna, la posmodernidad, en donde en todo momento hemos visto acciones que nos permiten entender qué es lo que está aconteciendo en un momento determinado en un país, en una ciudad. Vamos un poco a ver cómo fue la arquitectura griega en la antigüedad. Nosotros vemos que en la antigüedad, tal como ustedes pueden visualizar en la imagen, la arquitectura es equilibrada, fruto de un trabajo en equipo, busca la perfección, busca la armonía y utilizan el mármol como elementos fundamentales para desarrollar esa arquitectura. En las esculturas, por ejemplo, vemos que allí se ve claramente que se busca trabajar los cuerpos y los rostros a la perfección. El tema principal es la figura humana. Vamos a la época medieval, que ya cambia un poco todo el panorama de la época antigua. Aquí conseguimos en la época medieval pinturas, arquitecturas que nos permiten claramente y nos definen claramente las características de la época. En esta pintura y escultura desaparece el retrato. Los artistas escriben el nombre de la persona sobre una figura convencional. Las figuras son planas, sin sombras, sin moldeados, inmóviles y sin vida. Utilizan las figuras de la iglesia, los dioses, los reyes. Y llegamos a la época posmoderna, que ya aquí, como ustedes ven en la imagen, se nos plantea la globalización. Es el mundo del Internet, en donde todos estamos interconectados. Acá nosotros vemos que en la época posmoderna el arte es completamente diferente. Conseguimos, por ejemplo, pinturas, esculturas que son difusas, con mucho colorido. No hay una linealidad en los procesos y algunas de las pinturas quieren representar algún disgusto o algún planteamiento contra los artistas, contra el gobierno, contra la educación, etc.
Vemos que en esta época globalizada el Internet es el ícono de la posmodernidad. ¿Por qué decimos que es el ícono de la posmodernidad? Porque con el Internet se nos plantea la red de redes, porque está hecha a base de unir muchas redes locales de ordenadores o computadoras. Prácticamente todos los países del mundo tienen acceso a Internet. Por este motivo se le llama también la autopista de la información. El Internet utiliza diferentes tipos de íconos para comunicarnos en diferentes ambientes, en la educación, en la administración, en la informática, en la medicina. ¿Qué aplicaciones tienen los íconos en educación? ¿Podemos aprender con íconos? Claro, si nosotros vemos que los íconos nos han permitido conocer la cultura de los pueblos, pues en educación también nos ayudan a aprender. Los íconos a través de la web 2.0, la web 2.3, nos ha permitido evolucionar el desarrollo de las aulas virtuales. Así hemos ido pasando de las aulas e-learning, aulas virtuales en Moodle, hasta lo que hoy denominamos iconografías o aulas metafóricas. Estas aulas virtuales iconográficas están constituidas por un conjunto de iconos que nos permiten a nosotros responder a las necesidades del aprendizaje. Nos permite también hacer un recorrido a través de contenidos, materiales e imágenes. Las aulas iconográficas constituyen una variación del campo virtual con la incorporación de recursos hipertextos y multimedia. Si reflexionamos sobre todo este proceso del desarrollo de las aulas metafóricas y aulas metagonográficas, podríamos reflexionar y allí les presento una lámina como la que ustedes pueden ver. ¿No les parece que si hubiésemos aprendido la historia, el arte, la ciencia, la investigación mediante íconos o metáforas, hubiésemos dado el salto de la memorización a la reflexión, el análisis crítico y al desarrollo de otros procesos metacognitivos? Los invito a que pensemos en todo esto. Tenemos un paradigma emergente que está ya con nosotros y en el cual todos debemos unirnos para comenzar a desarrollar todo lo que es el paradigma de las aulas iconográficas.